Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, porque nos has escogido, porque nos has llamado, porque somos hechura tuya. Nunca estamos solos, Dios, y esa verdad nos sostiene, nos alienta, que las circunstancias de la vida no nos asusten, porque contigo todo lo tenemos, Señor, y nada nos falta. Padre, gracias, porque somos de tu casa, y aquí hablamos de ti, aquí te reconocemos, a ti solo esperamos, y de ti solo, Señor, recibimos. Que sea tu voluntad acá lo que se hable, tu revelación, y que esa revelación, por medio del Espíritu Santo, vaya a nuestro corazón, Dios. A nuestro corazón, el conocimiento de cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, y qué podemos hacer con la revelación, cómo edificar nuestras vidas, cómo vivir mejor. Eso es el Evangelio, Padre. Ese es el verdadero Evangelio. Vivir mejor, conforme a tu voluntad, y que aquí podamos, Señor, llevar cada palabra al Evangelio y a la experiencia de vida, y así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 8. Contextualizo. Ezequiel acaba de tener una visión donde él es raptado en el espíritu y es transportado a Jerusalén. Y en Jerusalén él ve cómo empieza a haber una destrucción terrible y la ira de Dios se posa sobre la ciudad santa, la ciudad que era el fortín de la teocracia de Israel, del yavismo, de un solo Dios, una sola fe, y le muestra a Ezequiel cómo van a ser las atrocidades que van a ocurrir dentro de la ciudad amurallada de Israel y dentro del fortín que es su templo, porque precisamente Dios va a abandonar la casa, y aquellos que estaban confiados en que Dios los iba a rescatar, pues todo lo contrario, se van a ver envueltos en una cantidad de desolación y desconsuelo. Y con un agravante, no solamente van a perder las cosas materiales, sino que por otro lado también los bienes espirituales. Y esto sí que era mayor sufrimiento para Israel, porque si algo hacía diferente a Israel de todas las naciones del mundo, era lo sagrado, la capacidad de tener y ser testigos de un Dios verdadero, sobrenatural y que actúa en la vida. Ellos eran y portaban ese estandarte, un Dios que actúa, un Dios que nos ha elegido, un Dios con el que podemos hablar y que nos revela el acontecer, el futuro, y nos cuida, siempre y cuando estemos cumpliendo el pacto que como judíos desde Abraham nosotros hacemos con el Dios que nos rescató. Así que eran un pueblo de pacto. Si ellos se salen del pacto, entonces pierden la cobertura de Dios, pero si permanecen en el pacto, van a estar bajo el cobijo, bajo la cobertura y la protección del Dios. Sin embargo, después de los eventos del Sinaí, luego, pues posteriormente la destrucción de las murallas de Jericó, después los milagros de Samuel, del rey David, y anteriormente los de Sansón, Gedeón y todos estos avatares que Dios iba levantando, los que están en el libro de Jueces, hay un periodo de tránsito, de espacio, en el que Dios suscita un líder religioso, o un salvador, o un libertador, o un profeta. Ellos no siempre tenían la comunicación continuada con Dios, no siempre, pero tenían la ley, donde estaban los principios por los cuales se iba a regir ese pacto. Y en esos tiempos de aparente silencio de Dios, es cuando normalmente se presentaban aquellas personas que fracturaban la fe del pueblo. Y eso nos puede pasar a nosotros también en nuestra vida, que a veces parece como que Dios, como que no le escuchamos al igual que la primera vez. Y entonces cuando uno ya no tiene el freno de mano al lado o la salida de emergencia cercana, entonces buscamos un plan B a Dios, a los principios que ya conocemos. Cuando no tenemos una evidencia sensible de Dios o nos creemos alejados de Dios,
o no estamos obteniendo la respuesta que esperamos en nuestra vida, es muy normal que por la inercia de la carne comencemos a buscar otras salidas, otras alternativas. Recordemos el pueblo de Egipto cuando estaba en el desierto, en la península sinaítica, que una vez Moisés se va, es que no se va mucho tiempo, y ellos veían que Moisés no volvía, y ellos vieron cómo se abrió el mar Rojo, el mar de los juncos se abrió y todo el pueblo pudo pasar, y después el mar se cierra frente a ellos. Después de haber visto esa teofanía, esa manifestación de Dios tan milagrosa en la historia, presenciar eso, cuando Moisés se va a recibir el pacto, la ley, al verse ellos con hambre, desolados y que él no volvía, entonces ya buscaron un plan B y comenzaron a construirse un Dios. Y ellos no eran tan tontos. A veces vemos al pueblo judío como si fueran muy tontos. Hombre, acaban de ver eso y se van a hacer un becerro, ese contraste tan fuerte. Pero entendamos que la revelación de Dios, y eso lo hablábamos la charla pasada, es progresiva. Ellos, si bien habían visto que Dios los había liberado, para ellos no era anormal o atípico pensar que habían otras deidades también. Simplemente que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los rescató y lo eligió como pueblo. Pero como este ya no me está funcionando, entonces voy a buscar otro tipo de deidades. Y buscan unos dioses de la naturaleza, de corte como Astarot o Astarte, de características astadas. Y por eso se hace el famoso becerro. Porque todavía tenían rezagos de sus antepasados. Entonces ellos sí creían que Dios existía y que los había liberado. Pero también creían que había otras deidades que actuaban igualmente así como ese Dios. Entonces, por eso es que entendamos que el monoteísmo como tal, la creencia en un solo Dios creador, era una completa novedad para la época de Moisés. Era algo completamente de burla. Si, por ejemplo, tú ibas a donde los egipcios, por ejemplo, cuando Moisés va donde los egipcios y les intenta hablar de Dios como el único Dios que se le apareció en la zarza, supongamos que es Ramsés II o Tutmosis II, para no entrar en esa discusión, alguno de esos dos, él se encuentra con ellos y les dice que solo hay un Dios. Para ellos Moisés estaba completamente locos, porque estaban tan habituados a que había un panteón, habían varios dioses, un Dios que se ocupaba de cada área de la vida, de la naturaleza y del universo. Entonces esto era una cosa completamente novedosa, y esta mente politeísta fue cambiando gradualmente, no fue de la noche a la mañana, aún a pesar de ver esas teofanías de Dios. Y esa mente politeísta, hasta el cautiverio de Babilonia, es donde ya podemos ver que el politeísmo casi que fue extirpado de la casa de Israel, hasta el cautiverio de Babilonia. Estamos hablando 500 años antes de Cristo. O sea que ya había casi 1000 años que llevaba depurando esa mentalidad politeísta. Y de esta forma vemos que hay una revelación progresiva de Dios. Y conforme, y esto sí es importante recalcar, conforme Dios revela, llega una responsabilidad. Conforme la revelación que nosotros tengamos es la exigencia que Dios va a demandar de nosotros. Si yo tengo mayor revelación, mayor exigencia voy a tener de parte de Dios. Mayores consecuencias al pecado. ¿Cómo? Y mayores consecuencias. Correcto, claro. De los reyes. Claro. Terminaban pagando todos. Pero entonces la consecuencia y la responsabilidad es proporcional al grado de revelación. Por eso vemos que las exigencias morales del pueblo de Israel para la casa de Jacob y para en la época de Abraham, Isaac, Jacob, que leemos en Génesis, es menor que la que vemos después de la revelación en el Sinaí, porque Dios devela una nueva faceta de su naturaleza divina y se revela a sí mismo como el único Dios, no como un Dios local, sino como el Dios universal, que fuera de él no existe ningún Dios.
esa nueva revelación va a demandar del pueblo ¿qué? Específicamente la no adoración de ídolos. Porque ante esa revelación que se expone, la idolatría. Si yo revelo que soy el único Dios, ¿qué entonces se va a demandar? Que solamente se adore a ese único Dios. Por lo tanto, adorar a otros dioses es una completa blasfemia. Digamos que cuando ellos adoran el becerro y estas cosas, apenas venían en una transformación de unos dioses a un dios como tal. Correcto. No, exacto, no me acuerdo bien, no recuerdo qué castigo fue el que tuvieron por ahora ese becerro, pero qué tan justificado era que si tuvieran un gran castigo, sabiendo que apenas venían en una transformación. Sí, el problema es que la transformación, precisamente, era la exigencia de la transformación. Ellos hicieron un pacto. Ese pacto es un pacto de sangre, por eso se hace en la carne del varón. El varón como sacerdote de la casa, como representante espiritual de la casa, entiéndase casa como su mujer y sus hijos. Él dice, bajo mi sangre, la cobertura espiritual, por eso es sacerdote, por eso dice que el hombre es sacerdote de la casa, porque sobre su carne, sobre su sangre, él hace un pacto con Dios. Estamos hablando del antiguo pacto. Jesucristo hizo un pacto en el que todos estamos, esta es la alianza nueva y eterna que él habla. Por eso él dice, esta es la alianza nueva y eterna, porque había otro pacto. Jesús hace otro pacto con el ser humano, pero es en su cuerpo y es en su carne. En el Antiguo Testamento, el pacto se hace sobre la carne del varón, se llama la circuncisión, y sobre su descendencia. Esa transformación sí, era gradual, pero exigía que tenían que cumplir ese pacto. Dios no estaba esperando, Dios o cambia o no cambia, dependía de ellos, y Dios los iba transformando. Es más, Dios les daba oportunidad de que se arrepintiesen muchas veces, pero habían unas personas que definitivamente no lograron la revelación del único Dios, no la lograron, o entender quién era ese Dios que los había rescatado. Está el caso de Coré, por ejemplo, más adelante, que uno de los castigos es que se abre la tierra y se los traga, porque les dio miedo frente a los que estaban allá al sur del Sinaí, que decían que nosotros ante ellos nos vemos como langostas. Ellos eran muy enormes, gigantes. Les dio miedo y les toca hacer un pacto y se quedan vagando 40 años. ¿Qué pasa en esos 40 años? Hay una depuración de una generación que no entendió eso, pero que sus hijos sí iban a entender. La segunda generación, excepto Josué y su familia, Caleb, iban a comprender lo que era esa nueva revelación. Iban a tener una mente renovada. ¿Okay? digamos que el mismo castigo hacía parte de la transformación. De la que estaban depuración. teniendo. Lo mismo que pasó con Ananías y Zafira. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Ese avión. Bien. Vamos. Entonces Ezequiel está teniendo esta visión, ¿no? Vamos a empezar. Capítulo 8, verso 1. En el año sexto, el día 5 del sexto mes, me hallaba yo en mi casa, y estaba delante de mí los ancianos de Judá, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Esta expresión, la mano del Señor, que se utiliza incluso todavía, se refiere a la presencia activa de Dios sobre una persona, donde Dios va a actuar o va a hacer algo en una persona, algo sobrenatural. La mano de Dios es la acción sobrenatural sobre una persona. Y estaban delante de mí los ancianos de Judá, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Miré y vi una figura con la apariencia de hombre. De lo que aparecía de cintura arriba era fuego, y de cintura abajo era como un esplendor luminoso, como bronce brillante. Tendió una a modo de mano y me tomó por los pelos de la cabeza. El Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo, y en visión divina me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta del atrio interior, del lado del norte, donde estaba puesto, otras traducciones dirán septentrión, que significa norte, donde estaba puesto el ídolo que provoca el celo. Y allí estaba la gloria de Dios de Israel, semejante a la de la visión que tuve en el campo.
Entonces vemos el mismo hombre que está sobre el trono, que lo está llevando a él a que tenga la visión. Es como si le arrebatase el espíritu del cuerpo a este hombre y lo transportara a una escena, a todo un escenario en la ciudad santa de Jerusalén, para mostrarle al profeta el porqué de la ira de Dios, el por qué se va a desatar su ira. Porque entonces él se preguntaba lo mismo, es que Ezequiel sufría en medio de las visiones. ¿Y cuál era el sufrimiento? Venga, pero si esta es tu casa, ¿usted por qué la va a destruir? ¿Pero por qué las cosas van a ser tan fuertes? Y entonces es ahí donde Dios va a dar la explicación del por qué se va a desatar la ira de Dios, o más bien, porque Dios va a abandonar el templo, porque eso es lo que va a pasar. Cuando Dios abandona el templo queda a merced de toda esa cantidad de adversarios del pueblo de Israel, que en este caso eran los babilonios. Y la segunda invasión de Nabucodonosor. Ahí Nabucodonosor va a entrar y va a acabar absolutamente con todo. Entonces esto simplemente es una descripción espiritual de algo que va a acontecer. Este personaje es el mismo Jesús, o sea, pues porque se parece mucho al Jesús que aparece en el Apocalipsis. Es porque es apocalíptica, es decir, cuando tanto el libro de Daniel tiene una parte apocalíptica, el libro de Ezequiel tiene una parte que es muy semejante como a la escritura apocalíptica, y obviamente el Apocalipsis, que guardan cierta similitud en lenguaje, pero no necesariamente es el mismo. En este caso sería Dios. ¿Es la presencia? Sí. La mano de Dios, la mano del Señor. Él dice siempre como de hombre que está sentado en el trono, ¿cierto? Podríamos irnos, por ejemplo, Agustín, que ahorita están hablando de Agustín y algunos padres de la iglesia ven una cristofanía en estas expresiones y las vinculan con Daniel y con el Apocalipsis, porque guardan una similitud impresionante. Otros que son más moderados simplemente dicen que la similitud está en el lenguaje apocalíptico, pero no se atreven a ir un poco más allá. Bueno, vamos al versículo, vamos a explicar el versículo 5. Ese donde dicen el año, yo miro acá, el año sexto, el día 5 del sexto mes, estamos hablando más o menos entre agosto y septiembre, donde se celebraban como fiestas de la fertilidad. Entonces les digo eso porque ahorita se viene como ya la explicación de Dios. Entonces lo llevó a algo y habló de la abominación. ¿Qué es una abominación en lenguaje espiritual? Una abominación es cuando lo más corrupto toca lo más sagrado. Daniel, por ejemplo, los que han leído el libro de Daniel se van a encontrar con una profecía que habla de cuando llegue la abominación desoladora o la abominación que causa desolación. Esa abominación es que entre algo completamente idolátrico a lo más sagrado, al Santo Santorum del templo de Jerusalén. Es decir, el sacrilegio más grande que pueda haber es eso, es llevar algo completamente corrupto o impío a lo más sagrado. Y eso va a causar el celo de Dios. Verso 5, y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte, hacia el lado norte, septentrión. Esta visión es muy similar un poco para que nos contextualicemos con las visiones de Jesús. ¿Recuerdan cuando el demonio en las tentaciones lo lleva encima a vislumbrar todo el Jerusalén y todo el templo? Y le ofrece esta y todas las naciones. Es más o menos como la misma forma, pues guardando las proporciones morales obviamente, en la que Dios está arrebatando el espíritu de Ezequiel y lo está llevando a todo un panorama espiritual de la ciudad, pero donde él la está viendo, por encima. ¿Por qué hacia el lado del norte? Porque por el norte fue que atacaron los babilonios. Por el norte iba a llegar el ejército de Nabucodonosor a destruir la ciudad y el templo.
Y ese templo sí que era bello, porque el segundo templo era muy hermoso y muy magnífico, el templo que construyó, el segundo templo, ¿cierto? El que terminó de construir Herodes el Grande. El de la época de Jesús era supremamente maravilloso y gigantesco, pero este guardaba unas proporciones y unos detalles conforme Dios lo había revelado. El de Herodes el Grande ya tenía muchas añadiduras y tenía ya cosas, adornos y cosas que Dios no había mandado, sino que Herodes, para congraciarse con el pueblo, porque venía de una familia que no era de la de David, entonces ahí fue donde él intentaba congraciarse, construyendo cosas para que los judíos se sintieran que él era un hombre piadoso cuando no lo era. Y me dijo: hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte. Y alzando mis ojos al lado del septentrión y al norte de la puerta del altar del ídolo del celo, a la entrada misma. El templo, lástima, no tengo aquí el libro o un esquema, pero el templo tenía, pues está constituido primero por un atrio, es decir, es amurallado completamente. Estamos hablando casi 70 metros de largo. No el templo como tal, sino la muralla que lo rodea. Estamos hablando también de que esa muralla tiene un portón gigantesco, y después de esa puerta existía algo que se llamaba el atrio o el lugar de los gentiles, que era hasta lo máximo que podía cruzar una persona no conversa del todo al judaísmo, pero que tenía inclinaciones y que quería convertirse. Y hasta otro punto que solo pasaban ya, y hasta otro punto que pasaban ya las mujeres judías, y otro que ya solo pasaban los hombres, y después otro que ya solo pasaban los sacerdotes, y solamente. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Y alzando mis ojos al lado, ¿por qué las mujeres no y los hombres sí? Porque el hombre representaba el sacerdocio del hogar. Era el hombre el que tenía que responder espiritualmente por la casa. Todavía no. Y hoy en día lo que pasa es que la liberación femenina es que los hombres se liberaron. Se liberaron de la responsabilidad que tienen. Exacto, y a las mujeres les toca más duro. Sí, pero sigue siendo la responsabilidad. Pero frente a Dios sigue siendo igual, Sí. ¿no? Y yo tengo una duda adicional frente al tema bíblico de que el sacerdote pueda tener pareja. Estamos hablando es que es muy diferente el sacerdocio del levítico al sacerdocio eclesial, católico. Es una cosa completa, no, tienen que ver correlativamente, pero nada en lo absoluto. Pero yo podría decir que según las escrituras de manera tajante, eso ha sido una construcción más propia de la iglesia. Sí, claro, Sí. claro. Sí, El celibato y todo. El celibato viene en atención a una cosa, a un consejo apostólico del apóstol Pablo, que dice, les conviene el que llegue a Cristo y llegue sin casarse, les conviene estar así, porque entonces va a servir, o se le va a dificultar servir al evangelio y a la casa también, porque es que es sacerdote de la casa y también tiene que ser un predicador o un siervo de Dios, o un ministro. Por otro lado, en la iglesia, a lo largo de las edades, a veces no ha habido celibato, es decir, el celibato no ha existido siempre. En muchas ocasiones el celibato no existía. El celibato fue una medida apostillada en un consejo evangélico, es decir, del apóstol Pablo en las cartas apostólicas, un consejo apostólico, pero es una medida muy, muy pragmática, en el sentido que cuando los bienes de la iglesia, yo soy un sacerdote, tengo mi esposa, tengo hijos y tengo una parroquia y una casa que le pertenece a la iglesia, a una comunidad, a una congregación, etcétera, etcétera. Pero por ley de herencias, mis hijos, si no siguen los mismos caminos, tienen que heredar. Entonces van a heredar las cosas de la iglesia, y eso ocurrió muchas veces. Entonces el celibato sirvió como una medida preventiva y purgativa, porque habían unos hijos calaveras terribles que nacían de obispos, por ejemplo, y otros que sí seguían los pasos. Entonces ahí en esa divergencia usaron el consejo apostólico del apóstol Pablo y se instauró el celibato. Después se volvió a quitar, después se volvió a instaurar. Eso ocurrió alrededor de 3 oportunidades hasta que permaneció el celibato.
O sea que se volvió más un sistema de prevención para que no heredaran los bienes estos hijos calaveras que vos decís, que más un decreto dado por el mismo Dios. Sí, no, y de hecho así se concibe, es decir, la iglesia no lo oculta, no oculta para nada eso. De hecho, eso está dentro de la historia de la iglesia. Sin embargo, no se hace tampoco no es una medida tampoco tan solo material o tan metalizada en sí. Es una medida que está amparada en un consejo apostólico que es muy válido, porque es difícil servir a dos señores o a dos casas. O te das a tu familia o te das a las personas. O el que está haciendo las dos cosas, se va a poner la cosa muy difícil. A menos que toda tu familia sirva a Dios. Pero ¿cómo obligas a que tus hijos lo hagan? Como la vida de los pastores, del cristianismo, pues de los protestantes, es eso, o sea, ellos Toda les la toca muy familia. duro, pero no falta el hijo calavera. No, son demasiados. Muchos. Sí. Es una cosa impresionante. La mayoría de los hijos de los pastores les toca una vida muy difícil. A uno le inculcan, ya uno toma la decisión muy bien. Exacto, pero así es en todo. Pero lo importante es saber que el celibato ha existido y ha desaparecido. Ha existido, se ha aceptado, se ha puesto, se ha impuesto, se ha levantado. Entonces hay un buen movimiento de sacerdotes que están a favor de que se quite el celibato, pero hay que entender una cosa. Si usted va a ser sacerdote o si tiene vocación sacerdotal y no le gusta el celibato, no sea sacerdote. ¿Cierto? Se meten y después pelean. Eso es como, hay una cantidad de colegios, hay muchos que tienen el cabello largo, entonces me voy a un colegio que dejen el cabello largo. Y es que igual puede servir. Claro. O sea, la gente no entiende que usted siendo un laico, con su esposa, usted igual puede servir. Correcto. Igual tiene lugar dentro del cuerpo de Cristo. Correcto. Pues, no Pero viene un sacerdote no significa que porque tenga mujer, hijos y estas cosas no tenga la mentalidad de servirle a otros. Claro. Exacto, correcto. Es que lo único que hace el sacerdote, lo único... Administrador de sacramentos. Sí, o sea, digamos, lo principal es eso, o sea, administrador de sacramentos, pero digamos, si es como este sacerdote de hace Representante poquito de algo. que digamos se retiró. O sea, si el tipo quiere seguir sirviendo, pues perfectamente lo puede hacer. Muy aparte. Y puede seguir evangelizando, y puede seguir trabajando en catequesis. O sea, De hecho, ante los ojos de Dios no es tan pecador que un sacerdote, aparte de que de pronto ya no sea sacerdote como tal en la iglesia, pueda seguir. Es que nunca es pecado eso. Es decir, es pecado hacer un voto y hacerlo ocultamente. En lo oculto está el pecado. Pero si públicamente dice y renunciar a los votos sacerdotales que son perpetuos, según ya que no vamos a entrar en esos detalles, no es posible. Un sacerdote una vez, siempre sacerdote. Pero sí puede detener sus funciones sacerdotales, es decir, la administración sacramental, sí, y no pasa absolutamente nada, y no está bajo condenación, ni la iglesia lo condena. Es más bien las sensibilidades monjiles que empiezan como a alterarse y a exacerbarse. De servicio a la humanidad. la sensibilidad es Sin muy que... Pablo no existe. La gente que lo ataca, qué pecado. Que se escandalizan de algo. La ignorancia. Aparte del tipo muy sincero. La religiosidad, qué pecado la religiosidad. Es que quiere revolución y quería casar. Y la iglesia no lo condena de ninguna manera. No, con Satán no estar solo. Para el ejemplo. Pero Sí. La cosa o el asunto viene siendo, si yo tengo una tendencia, una forma de ser, como dice el apóstol Pablo, el que tenga el don claro. de continencia, siga de esta forma. Si no lo tiene, cuidado. No busque esta vida porque se anda quemando, se va a andar quemando. Se va a andar quemando. Entonces, si tenés una tendencia y decís, yo desde el principio, yo siento que debo de tener una pareja desde que soy pequeño, pienso y sueño con que voy a tener una pareja, voy a tener hijos, etcétera, etcétera, y voy a ir a los centros comerciales de la mano y voy a salir y ¿ves? Si yo estoy ensoñando todo el tiempo eso y también me gusta el sacerdocio, No se van a meter. no se meta porque significa que no tiene el don de continencia, no lo haga. Eso no va a ser un problema de vivir, no. El que tiene el llamado lo tiene. Tendrá tentaciones en el llamado toda la vida.
para todos los llamados, porque ese no es el único. Para todos los llamados hay tentaciones, para todos. Bien, entonces, miren lo que dice Dios acá. Y me dijo, y hombre, alza tus ojos hacia el cielo. Y alzando mis ojos al lado del norte, vi al norte de la puerta del altar del ídolo del celo, a la entrada misma. Es decir, en todo el pórtico que rodeaba el templo. Estamos hablando de lo más externo. Desde lo más externo ya se practicaba la idolatría en Jerusalén. Y me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? ¿Ves las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí mismo para alejarme de mi santuario? Es decir, esta ya es la explicación que Dios le está dando. Y es que Dios, siempre que va a hacer algo en la humanidad, Él siempre anuncia. A lo largo de todas las escrituras y de la revelación, vemos que Dios anuncia lo que va a hacer. El problema es que no escuchamos. El diluvio anunció, pero ¿qué hicieron con Noé? Se burlaban de Noé, que como pues, en plena primavera y usted aquí haciendo un arca y el pobre tipo trabajando sudoroso y los otros sacando allá y disfrutando del mundo prediluviano, que era un vergel de delicias. Y ahí está. ¿Qué de cierto hay que, digamos, en este momento una manera de mostrarle o de prevenir al mundo, como lo que estás hablando de que Dios prevé antes de que sucedan las cosas o muestra en este momento de la historia cómo lo puede hacer? ¿Qué es cierto hay que hay películas que hasta referencian momentos que vendrán, cosas así? Pues una pregunta que me en este momento de la historia, digamos. Dios lo puede hacer a través de muchas formas. De hecho sí, alguien puede utilizar una película, pues seguro, ¿cierto? Pero Dios le hace a través de su iglesia constantemente. En el profeta Isaías nos habla de un tiempo que venimos del profeta Isaías hace poco, de leerlo acá, y él habla de una frase que yo creo que es más contemporánea que cualquiera, y es: ojo aquel día, porque en aquel día a lo bueno comenzarán a llamarlo malo, y a lo malo bueno, y empezará a distorsionarse lo que es lo que es la moral, ¿no? ¿Qué es inmoral y qué es moral? Y es al contrario, es decir, ahora lo deseable es lo que antaño Dios había dado y había dicho como cuidado, esto es abominable, y ahora ese camino es deseable, ya ser así es lo deseable. Entonces, cuando uno empieza a vivir en estos tiempos, respecto al anuncio profético, uno ya tiene una señal, ya es una banderita que te está diciendo, ojo, ya estamos introduciéndonos en tiempos que Dios ya había anunciado por medio de sus profetas. O a través de personas que también y de su iglesia. Porque el profeta no dice nada nuevo en sí, sino que narra eventos futuros, sí, puede vaticinar, pero conforme a su palabra, siempre. O refuerza, ¿dijiste refuerza? Eso, sí. Refuerza, está bien, así es. Bueno. ¿Ves las grandes abominaciones que la casa de Israel hacía aquí mismo para alejarme de mi santuario? Alejarme de mi santuario. Es decir, lo que lo aleja a Dios es la idolatría, porque no puede cohabitar con la mentira. Pero date la vuelta. Es decir, él no había visto nada. Lo llevó a las puertas, él está sobrevolando las puertas del atrio en espíritu. Y él le dice, no, usted no ha visto nada. Entró a la puerta, a la parte del atrio, y le dice, voltéese, gírese. ¿Ves lo que hacen estos? ¿Ves las grandes abominaciones que la casa de Israel hacía aquí mismo para alejarme de mi santuario? Pero date la vuelta y verás abominaciones todavía más grandes. Es decir, vamos a entrar, esto es solo lo primero. Uh-huh. Y me llevó a la entrada del atrio. Y mirando, vi un agujero en la pared. Es decir, de manera sobrenatural, Él le permite ver a través. De la pared. Ajá. Y me dijo, hijo de hombre, ora a la pared, es decir, haga un hoyo, entre. Horadé la pared y apareció una puerta, de manera espiritual. Entra, me dijo, y mira las pésimas abominaciones que estos hacen. O sea, en la entrada
ya había una abominación, todavía no nos han dicho qué. Ahorita él nos va a empezar a detallar qué tipo de abominaciones es y vamos a entrarnos en un tema que es muy interesante. Entré, miré y vi toda suerte de imágenes de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared en derredor. Y 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, entre ellos Jesonías. Jesonías quizás era un hombre reconocido, era un sacerdote reconocido en esa época. Solamente tenemos el testimonio de Ezequiel. Parecía pues que a la luz de los que él iba a profetizarles, que estaban allá en el cautiverio de Babilonia, iban a saber quién era Jesonías. ¿Sí? Como mire, hasta esta persona que era reconocido como un hombre piadoso estaba participando en eso. ¿A qué zona se está refiriendo aquí el profeta Ezequiel? Hay un sector del templo cerca de la muralla, por el atrio, donde estaban habitaciones donde vivían los sacerdotes, y en esas habitaciones también habían unos centros de enseñanza. Entonces los varones, cuando cumplían cierta edad, iban al templo. Cuando decían que iban al templo, cuando Jesús fue perdido, cuando se perdió en el templo, era porque estaba ya en estos capitoliecitos, que en esas capillitas o dormitorios que tenían los sacerdotes, e instruían a los niños. Entonces ellos se sorprendían como Jesús tan pequeño sabía tanto. Le decían, ¿y este quién es? Y ahí fue que llegó María pero venga, ¿usted por qué no nos dijo nada? ¿Por qué se perdió? Y él dijo, no, estoy aquí ocupado en los asuntos de mi padre. Ya él tenía la conciencia de quién era su padre a esa edad en la que se le presenta al templo. Estamos hablando más o menos 12 años de edad, que fue que nuestro Señor, me lo imagino pequeño ahí hablando con todos los sacerdotes. Mentalmente tenía preparado con toda esa información. Sí, claro, y él tuvo un desarrollo porque tenía la revelación de Dios, pero él lo tuvo que descubrir. Es obvio que él sí sabía que tenía algo especial, pero cuando en los evangelios dice que él iba creciendo en sabiduría, significa que él tenía Progresivo. Sí, fue progresivo. La revelación de quién era él Pero más bien rápido, fue progresando. pero Sí, claro. Eso había sido mi vida. A los 12 años él dice, los asuntos de mi padre, ya sabía que era el hijo de Dios. Uno no puede decir los asuntos de mi padre porque eso era una herejía. Decirle padre a Dios era una completa herejía. Ajá. Pero seguramente él tenía argumentos de peso para hablarle a todos los rabinos que estaban ahí. Y como lo veían en un niño, bueno, todavía es un niño ingenuo, inteligente, este niño tiene mucho potencial. Pero ya cuando lo vieron de 30 años, no, este tipo nos va a desbancar. Y ahí les daba celos. Si salimos mucho del tema, es como hoy en día uno cuando se sienta a hablar con un niño, digamos, de 4 años, que uno dice, uy, con la chispa tan adelantada. Pues, Algo así. algo así. Ese tenía un chispero. Ok. Pues, no. Tal cual. Así fue. ¿Por qué toda suerte de imágenes de reptiles y bestias abominables? ¿Por qué tenían reptiles? Si los sacerdotes, están hablando de 70 ancianos, tenían esos dibujos en sus paredes, en sus dormitorios. Esto es bien interesante, y es porque, de acuerdo a esto, estamos viendo que esta casa o esta dinastía sacerdotal pasó en un tiempo donde ellos entendían como que Dios no estaba hablando lo suficiente, o simplemente se habían vuelto administradores de sacrificios, pero habían perdido ese contacto profético con la locución y escuchar, o con la teofanía. Y es en ese periodo donde vemos que se entran muchos de los reyes. Cuando uno lee las crónicas o los libros donde nos narran toda la historia de los reyes, vemos que cuál de todos más decadente, cuál de todos más perverso, metiendo abominaciones, desde Manasés. De pronto Josías se salva, pero de resto todas esas dinastías de reyes, tanto de Judá como de Israel, terminan en la idolatría más terrible. Y por ese entonces, esas generaciones lograron recibir como un amparo del imperio egipcio. El imperio egipcio era llamado como la cobija de Israel, el que nos resguarda.
Y comenzaron entonces ellos a decir, bueno, si es Egipto el que nos está protegiendo de los asirios, que eran sus enemigos, el imperio de Egipto y el asirio tenían tensiones todo el tiempo, y en la mitad de Egipto e Israel, y Siria, ¿quién está? Y los asirios, está Israel. Entonces ellos decían, no, nos vamos con los egipcios, y los egipcios les daban cierta protección, y los dioses de Egipto eran Apis, Isis, y tenían deidades conformadas como antropomórficas y de animales completamente, y entre ellos estaban toda esta corte de reptiles y bestias abominables a los que nos está llamando, a lo que está diciendo aquí el profeta Ezequiel. Así que muy posiblemente ellos decían, no, como Dios no nos funcionó, entonces empecemos a buscar a ver si los dioses de Egipto nos ayudan, contradiciendo completamente toda la revelación que ellos como sacerdotes debían guardar. Entonces ahí ya empieza todo a desfigurarse. Padre, perdón, pues antes de que se me olvide, cuando mencionas también esta parte, el reptil en algún momento adquiere para nosotros un significado. Sí. O sea, esa imagen en sí misma, cuando nos pasa que tenemos visiones o tenemos como el reptil, adquiere un significado. Sí, Que sea un reptil. impureza. Ok. ¿Por qué? Dentro del judaísmo o la simbología judaica, todo animal que repte, ¿cierto? Que se arrastre, o todo animal que ose o oye la tierra, como el cerdo, como el jabalí, se está encontrando con la impureza. Y eso tiene relación a que para el judío, en el submundo habitaban los dijin, los demonios. Entonces, esos animales para ellos guardaban una estrecha relación con entidades infernales o del inframundo. Tenían una relación estrecha. Se untan, pues. Exactamente, entonces están en contacto constantemente con la impureza. No ¿Ya? necesariamente el reptil sea el demonio, sino... Exactamente. Aunque a veces los Dijin los dibujaban como mitad serpiente y la otra mitad tronco de hombre. Pues. Después ahondar en el tema, solo quería entender. Ujú. Ok. Dice, entre ellos Jesonías, hijo de Safán, estaban en pie ante ellos, cada uno con su incenciario en la mano. El incienso sagrado que Dios les enseñó, que Dios les suscitó a través del Espíritu Santo para que lo preparasen, de corteza de árbol, con otro tipo de elementos aromáticos que leemos en el Éxodo. Ese incienso que solo era el símbolo por el cual los pecados del pueblo subían, ascendían al cielo. El incienso significa esto, significa las plegarias de los santos. El significado del incienso es este, que todavía se usa litúrgicamente el incienso. Significa las plegarias que suben, que ascienden, ¿no? Como con olor grato, por eso el incienso tenía que tener un aroma grato. Entonces, Pues no es muy sus grato, la verdad. no, a mí me encanta. Las oraciones las oraciones ascienden a Dios con olor grato, eso significaba el incienso. Yo creo que es porque estos aromas de alguna forma mentalmente agudizan un aroma que... Eso ya es un concepto muy esotérico, pero... Sí, pues pienso ya. Pero normalmente significaba la purificación, es decir, las oraciones fueron escuchadas y ascienden al cielo. Eso significa el incienso. Por eso en Apocalipsis dice que las oraciones de los santos reemplazan el incienso del tabernáculo. La oración de un justo es el incienso para Dios. Ahora, cada vez que nosotros oramos es como el sacerdote cuando estaba con el incenciario. La oración de un justo. Nuestra oración. ¿Por qué somos justos nosotros? No por nuestros méritos, sino porque somos justificados. Entonces la oración de un justificado es como si nosotros fuéramos un levita con un incenciario. Cada oración. Pablo, O sea, es una representación de la oración. a pesar de los caspas que son. A pesar. Sí, por eso digo, somos justificados, no porque... hay que aclarar. Sí, porque para joyitas, muchos. Te pregunto algo parecido.
hay una persona que me dice a mí que uno no debe prenderle velas o cirios a Dios porque Dios es luz y no necesita que uno lo ilumine. ¿Qué es cierto es eso? Es tan cierto como cuando uno, ¿para qué orar si Dios sabe lo que uno, si Él ya sabe, si Él es omnisciente y Él sabe todo, entonces yo para qué oro? O sea que sí se pueden prender velas Claro. para Él. Si tú quieres, hazlo. Si con eso sientes que lo honras, hazlo. Y si otro te dice que esa es la manera para hacerlo, entonces no lo hagas. O sea que solo ¿Sí me así explico? se puede. Eso lo, como uno lo tome por dentro de uno y lo A mí sienta. me gusta prender el cirio y para mí tiene algo de, pues un valor muy grande y un respeto. Eso es Pero no es que yo adore el velón. correcto. La tiene clara. Dios conoce el corazón. Y si tú vieras que en el tabernáculo tenían que estar, habían levitas que ellos hacían turnos de 24 horas para que las menorá, los candelabros de 7 brasas estuvieran siempre encendidas, siempre, con el aceite y todas encendidas, no se podían apagar. Y yo he notado momentos de dificultades muy grandes que yo prendo el cirio y empiezo a orar y se apaciguan las cosas. Además que es la oración, pero también pues lo ilumino a él. La no relación sé. con Dios es individual. La manera como tú honras a Dios es muy particular. La manera en que como honramos a Dios es bien. En una casa hay un hijo que hace poemas, otro que le hace dibujitos a la mamá, otro que le lleva un regalo, otro que le cocina y le lleva el desayuno, Otro que le da picos. otro que le da a la casa. Bueno, Eso está bueno. ok. Casa. Cuando limitamos y estereotipamos la relación con Dios, estamos mutilando como la capacidad que Dios tiene de sorprendernos y de comunicarse con nosotros. No le pongamos límites a Dios. No se los puso Él cuando dice que Él es el innombrable, que Él es el nombre sobre todo nombre. Eso es decir, no tengo límites. ¿Por qué les gusta tanto ponerle límites y definirme? Somos felices definiendo a Dios. Así, por ejemplo, ustedes han dicho que lo importante es la intimidad con Él. Por ejemplo, yo lo hago de diferentes maneras. A veces lo alabo con la música, a veces le hablo, a veces rezo, a veces la vela, a veces pues diferente. A veces solo escucho música y así descanso. Pero Él sabe que estoy pensando en Él y que lo amo. Quizás tu intimidad con Dios, Él está menos aburrido. Bien. Sí, porque todo el mundo que escuchando la misma. Ay, no, yo creo que no se aburre de nada. Pablo, pero... ¿De qué se aburre? De los Mariana, ¿qué vas a hacer? No, Él es misericordioso y tiene misericordia. No, el aburrimiento está ligado al tiempo, ¿cierto? Y Dios es atemporal, así que... Ay, tan fastidioso. Ay, yo me lo imagino como... Ay, No, Mariana, no es así. ¿Ves las grandes abominaciones? Vamos en... Hijo de Safán estaban en pie ante ellos, cada uno con su incenciario en la mano. Estamos hablando del incienso. De las que subía una nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de Israel en secreto? En secreto. Porque sabían que muchos del pueblo verdaderamente guardaban la fe. Y si los veían haciendo eso, los iban a condenar. Lo oculto. Como lo que algún día noticiero no muestra sino Sí. hasta cierto punto lo que al pueblo le... Sí, claro. Cada uno en su cámara llena de imágenes, pues se dicen, Dios no nos ve, se ha alejado de la tierra. Y me dijo, pues verás abominaciones todavía mayores que estos hacen. Verso 14. Pasamos de la puerta al atrio, del atrio a los lugares, a los hospedajes sacerdotales. Ahora vamos a otro lugar. Me condujo a la entrada de la puerta de la casa de Dios, del lado norte, y estaban allí dos mujeres sentadas llorando a Tamuz.
Díganme qué dice sus Biblias. Llorando por el Dios Tammuz. Ok. A un Dios. Todos le llaman Tammuz, o sea que todos utilizan la forma latinizada de una deidad. Este Tammuz es el mismo Adonis. ¿Ustedes han escuchado la palabra Adonis? Sí, el bonito. Ah. Esa Adonis era el dios era el dios de la fertilidad o el dios de la vegetación de los asirios. Era que después los babilonios transformaron en Tamuz, Tamdú, en Sumeria. En Sumer o en Sumeria no es nada más y nada menos que el esposo de la diosa Inanna. En la mitología sumeria, él es el esposo de la diosa Inanna. Es decir, es un mortal prediluviano que se casó, entre comillas, con una deidad que estaba representada en el planeta Venus, que ellos llamaban Inanna. Inanna después, en la cultura babilónica, fue Bueno, ¿cómo transformada. así que prediluviano? Antes del diluvio. ¿Ya existió? Sí, ya voy a hablar un poquito de eso, sí, existió. Ya vamos a hablar de quién es este personaje, este Tammuz. Entonces, este varón de la fertilidad se casó con esta diosa y según la mitología sumeria, él como que la empezó a desproteger y a desinteresarse de su esposa. Y entonces fue perdiendo como su casa celestial o sus habilidades celestiales, pero pasó a ser un rey sumerio, uno de los 15 reyes que existieron como prediluvianos. Según la cronología, antes del código de Hammurabi, que se han encontrado en estelas, se data, según lo que dicen que este hombre reinó Sumeria, dice que 36.000 años. Este tal Tamuz. Y era el dios de la fertilidad. Porque según cuando fue desposándose cuando se fue alejando de su esposa Inanna, dice que ella lo mandó al inframundo, es la manera en que él muere. Y eso ocurrió más o menos como en otoño, cuando está ya cayendo la primavera. Cuando va bajando la primavera, él cae. Entonces las fiestas de Tamuz se celebran en otoño. Como quien dice, cuando las mujeres lloran a Tamuz es cuando se está yendo el verdor de la fertilidad. Entonces por eso la Biblia hace esa asociación. Así se celebraban el culto a Tamuz. Cuando se iba la primavera, mujeres plañeras se iban a llorarlo porque se nos está yendo, porque se fue al inframundo. Y entonces hacían ofrendas para que él volviese y se volviera a reverdecer toda la tierra. Esta deidad es bien interesante porque, según la cronología sumeria, fue un hombre que existió, es decir, fue un prediluviano. Fue de estos hombres de los que hablan en Génesis, los que llaman las Biblias los Nefelim o los Nefelim. Se volvía un ciclo lo que ellas hacían, de llorar en esa época. Me imagino que se volvía un ciclo repetitivo. Claro, ese era un rito anual. Pablo, ¿quiénes eran los que acabaste de decir? Eran los gigantes. Los Nefelim. Que en la Biblia dice que son los hijos de los hombres. Sí. Y hay una cosa bien interesante de este personaje, y es que era el dios de la fertilidad, y todo lo que está asociado a la fertilidad está asociado a la sexualidad. Y si está asociado a la sexualidad, los cultos asociados a la sexualidad tienen actos sexuales. Y actos sexuales de esa magnitud a la fertilidad y a la naturaleza ocurriendo al interior del templo. Y entonces lo veían como una abominación. Claro, es una abominación. Estamos hablando de una orgía dentro del templo. Completamente, y con animales. Que era lo que ocultaban al resto del pueblo afuera, para que no perdieran. Sí. Y estaban en el atrio. ¿En dónde? No, adentro. Ya adentro. En la entrada. En la entrada. Del atrio no, del lugar santo. Bueno, qué pena, ese orden que primero ya tiene alguna relevancia. Muchísima relevancia, muchísima. Sí. Que cada vez las abominaciones van en un increchendo, van subiendo la dimensión de abominación, se van volviendo más grotescas y más fuertes. La primera era una estatua a la fertilidad.
La segunda eran las escrituras e imágenes de los sacerdotes buscando el resguardo de las deidades de Egipto. Y por último, una deidad que tiene un origen, esto no lo sabían ellos, pues en sí, pero tienen un origen en textos prediluvianos. Es decir, están adorando a un Nefelim. Lo mismo que, ¿recuerdan ustedes en la Torre de Babel? ¿Quién es el que quiere construir la Torre de Babel? ¿Recuerdan ustedes? Nimrod era uno de estos reyes que están en la misma, pero un rey muy posterior a Tamuz. Nimrod fue uno de estos reyes prediluvianos, posterior a Tamuz. Tamuz fue de los primeros, que empezó, está como el tercero en la cadena dinástica de 15 reyes, y en esos 15 reyes está Nimrod. Noé fue prediluviano y postdiluviano, porque Noé existió antes y después. Pablo, muy teso. Entonces los camitas, los cananeos, que uno de los tres hijos de Noé, que son Jafet, Cam y Sem, ¿cierto? Algunos de ellos todavía quedaron o resguardaron cultos idolátricos. En eso te iba a preguntar, porque si Dios mandó el diluvio y quedó Noé con sus 3 hijos, ¿de dónde Tamuz salió? Nació de ahí, nació de Cam, posiblemente, de los camitas. Los semitas guardaron el culto de Noé, el culto al Dios creador, al del Génesis. Que de ahí viene Jesús. De ahí vienen los semitas, de ahí viene Jesús. Pablo, tú mencionaste algo de Samurai. Hammurabi. Ese código, ¿cómo se rescató en el diluvio? No, el código de Hammurabi no fue el diluvio, no, fue muy posterior. El código de Hammurabi es un código babilónico, transbabilónico, es decir, es como en el tránsito de Sumeria a Babilonia, civilizaciones antiguas en el fértil creciente. Esa es una estela en piedra, yo creo que está en el Museo Británico, si no estoy mal. Sí. Y esa estela en piedra habla de un código que es el que dice, ¿se recuerda la famosa que nosotros dimos, la ley del talión? Sí. Esa ley del talión es el código de Hammurabi. Dice ojo por ojo, diente por diente. Y muchas personas intentan asociar que los judíos en el Sinaí, en ese tiempo los israelitas, judíos no, los israelitas del Sinaí copiaron del código de Hammurabi, o lo que hizo Moisés fue tomar cosas de la, digámoslo así, de la doctrina egipcia, de toda la espiritualidad egipcia, con el código Hammurabi, y creó su nueva religión. Eso dicen los escépticos, que no creen en lo milagroso ni que Dios existe, ¿no? Y sí que menos van a creer en Jesús. Entonces el código de Hammurabi tenía eran como unas normas morales de comportamiento, que Hammurabi era un rey. Entonces él mandó a escribir y a tallar eso en escritura cuneiforme. Bueno, entonces este Tamuz era adorado de esta manera visceral y con cosas sexuales, ¿no? Súper teso. Entonces, ya podemos rastrear eso, que eso es lo interesante, rastrear de dónde viene o quién es este Tamuz, que era un esposo mortal de una diosa que estaba representada en Venus, que es la misma Ishtar, Inanna, Astarte. Astarte para los cananeos, Ishtar para los asirios, y para los babilonios o los sumerios Inanna. Y entonces eso también lo hacían los sacerdotes, porque en ese punto del templo solo entraba el sacerdote. Sí, eso solo, claro, lo hacían los sacerdotes, es peor. Peor, es que es peor. Ellos, a raíz de que endiosan esas deidades, pues eso es pura tradición oral. Pura tradición oral, claro, y práctica, ¿no? Y es tradición oral y práctica, y ritual. Porque vos sabes que los rituales encierran o transmiten verdades encriptadas, o verdades no, o filosofías o tendencias, o ideas encriptadas. Es la manera de transmitir algo sin que se dañe, es con un rito. La función de un rito es preservar ideas, conceptos, verdades, filosofías o religiones. Y nadie se daba cuenta de que realmente esos falsos dioses no hacían nada en ellos. Pero mira el contexto. Pues uno cree que sí. Mira el contexto, exacto. Se la creen, pues. Vos has visto, por ejemplo, si vas a México, vas a ver personas que tienen una estatua de la Guadalupana y al otro lado la estatua de la Santa Muerte.
Entonces yo estuve allá en una cárcel, por ejemplo, entonces yo hablaba con un hombre, en un lado, en un costado del plexo solar tenía una Santa Muerte tatuada, y al otro lado la Lupita, la morena, la guadalupana. Es lo mismo, entonces, mira. Se toma la decisión y se cree ella. O sea, son extremos de extremos. Son sincretismos. Pues sí, pero igual, pues, la guadalupana es un sincretismo, la guadalupana es algo que sale también de la santería. Realmente, No, santería no. O sea, del sincretismo religioso, pero es que igual es algo como, pues ellos mismos hablan de la diosa azteca. Bueno, pero es como la nueva era, pues que Exacto. Jesús, ay sí, Jesús divino El maestro. y el yoga y yo no sé qué y todo junto y uno es como... Pero ¿por qué ocurre eso? A ver, antes, por eso les dije que es muy fácil para nosotros, es muy fácil juzgar, pero miren esto. Ellos llevan un tiempo, ven que están siendo asediados. Ellos siguen haciendo y repitiendo el patrón con el incienso, con todo, haciendo las cosas ordenadamente y como debe ser. Supongamos que ellos sienten que lo están haciendo bien. Como les fue inculcado a ellos. Y viene un ejército invasor y siguen haciendo eso y no ocurre nada. Ellos dicen, no, vámonos entonces con los egipcios, que están muy prósperos y los dioses de ellos sí funcionan. Son poderosos, Sí, claro. porque los dioses funcionan, Claro. empiezas a sentir las cosas que crees que funcionan, porque realmente crees que funcionan. Claro. Es más dependiendo de la Por puro pragmatismo, no más. Ellos pero ese pragmatismo es la manifestación de la falta de fe, porque es que la fe es práctica. La fe es práctica. Sí, pero es normal, porque es que la fe también es para la conveniencia. Pablo, y es como... Pero ¿qué pasa? Es la fe que no espera. Y Dios, si vamos a ver más adelante las visiones, Dios va a salvar a unos pocos que están allí. Un tercio. Sí, y Dios va a salvar a unas personas que están allí, con un símbolo, que vamos a hablar más adelante de él, que utilizan ahora los franciscanos. Y es muy bonito, porque Dios sí toma en cuenta, el que lo hace bien, la fe lo va a salvar. Ellos perdieron su fe porque apuntaron o miraron donde no era. Una cuña. Del seminario. El retiro. Ah, retiro. Miraron a donde no era. Pablo, cuando hacen guerra espiritual con esos nombres, por ejemplo, Astarón, no sé qué, ¿eso tiene que ver con demonios? Tiene que ver, sí y no, sí. Sí y no. Con deidades, pero a veces esas deidades podrían ser entidades demoníacas, no lo sabemos. ¿Cómo se llama el del otoño? Adonis, Tamuz. También hay demonios que se llaman así, o los nombren así. Si vos te das cuenta, hay una película que salió hace no sé si ya mucho, no sé, para mí ya todo es que hace poquito, que es como un exorcismo, el exorcismo, algo así, que hablan de alguien se encuentra una estatuica que es una deidad. Bueno, en fin. Ya no nos vemos Y utilizan como un nombre de una deidad sumeria, de una deidad que cae al inframundo como un demonio, ¿cierto? Es que le pasa demasiado Pero sí, a todo el mundo, Pablo, no, pues es que No, eso es otro como mundo. Dios se demora en el tiempo de nosotros, pues, o sea, no quiere todo ya, y somos demasiado inmediatistas, y como Dios no responde, vos te agarrás de lo que sea. Pues como que, entonces, ¿qué me ayuda ya? Yo necesito esto ya, entonces, así sea que vos idolatres, por ejemplo, una deuda, vos le estás esperando el milagro a Dios, pero no sos capaz de esperar, y entonces te endeudas. Ahí, ¿qué hiciste? Idolatraste eso, ¿no, Pablo? Sí. Así El es. dinero, ahí idolatraste el dinero y dijiste, No, tengo que haber... perdiste confianza en Dios. Sí, Porque por eso, pero por eso los dioses, porque te está dando miedo el dinero. Entonces ahí y cogimos lo que sea, ¿cierto? Entonces, pues haciendo como un ejemplo de que a cualquiera no le pasa. ¿Qué pasa? Es la importancia de mantenerse. Digamos que buscar otra alternativa. No vamos a entrar en esos temas. ¿Por qué? Porque, primero, la guadalupana es todo un caso y todo un evento y ahí está muy bien documentado todo lo que vivió el indio Diego y el indiecito, y cuando aparece pues como pintada, y es como una, digámoslo así, como... Referenciale algo que ella pueda estudiar, Pablo.
busque lo que la iglesia dice sobre el misterio de Guadalupe. Yo me sé toda la historia. Bueno, ¿qué podemos añadir a eso? Confía en ti. ¿Cuál fue la Pregúntale pregunta? a Dios. ¿Cuál fue la pregunta sobre ella? Sigamos. ¿Qué pasa? Porque, a ver, que no es que no quiera, no lo sientas como un No, acto tranquilo. grosero de mi parte. Esto es charla de Biblia, Sí. ¿cierto? Estamos viendo el libro de Ezequiel. Sí. No estamos en clase ni de charla de Mariología, aunque si estamos leyendo, por ejemplo, un evangelio y están hablando de la Virgen María, Ajá. vamos a hablar de Mariología, ¿cierto? Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 10, del 10 al 12, hablamos también de María y de las corrientes teológicas y de lo que decía este y de lo que decía aquel. Entonces, cuando hablamos de Tamuz, nos referimos a quién era Tamuz, pero si nos vamos hasta allá, nos perdemos. Y esto no es teología, esto es Biblia. Pero no quiero que los... No, sí, relaja. Ah, ok. Digamos en los actos sexuales ahí en la... con animales. palabras que están en el cuaderno. Perdón, pero... No, ay, papaya. Íbamos ahí. Sí. Y, Los no, no. rituales aquellos. Y me dijo, has visto, hijo de hombre, pero yo no quería pasar de alto el hecho de la deidad que se estaba adorando allí. Sí, para poder entender la gravedad y la magnitud de la abominación. Pues todavía verás abominaciones mucho más grandes que esta. Ay, carajo. Y me llevó al atrio interior de la casa de Dios. A donde solamente... Entraba uno y entraba amarrado así por si se moría. Pero entonces, ¿cómo entraban? No, porque Claro. él iba a la volar. Y allí la misma es que ya se había pervertido toda la legalidad. Pero Biblia estaba ahí, si quieren entrar. Mira, Las mujeres podían entrar hasta allá, ellos, la que ellos quisieran o No. ellos le entraban a escondidas. por las que... Para todo, y las estatuas y los actos idolátricos. Y allí, a la misma entrada del santuario de Dios, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al santuario de Dios. Y cara al oriente, no al norte. ¿Por qué al oriente? Había un culto al dios Shamash. Shamash es Marduk, sol, el dios sol. Por eso era al oriente, muy bien. Por eso le hacían de espalda a Dios y al oriente. Era un culto al sol, el que estaban haciendo. Porque entonces ya hicieron el culto a la fertilidad para ver si nos va bien aquí la cosa. Primero en el atrio, después acá, y ahora el sol también. Están atacando por todos los flancos. Egipto, fertilidad y al sol. Buscando por cuál les va mejor. Bueno, ¿y cómo eran los del sol? Que hacia el oriente se postraban, ya nos van a explicar. Eran ofrendas, pero no hacían actos, no cometían actos sexuales, sino que era más bien era como lo que ellos hacían con Dios, lo hacían con el sol, ¿cierto? Ofrecerle esas cosas, y ya vamos a hablar un poco de eso. Que hacia el oriente se postraban, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto? Será cosa ligera para la casa de Judá, porque la casa de Israel ya estaba destruida por los asirios, estamos hablando de Judá, judíos. La casa de Judá, hacer las abominaciones que en este lugar se hacen, que han llenado la tierra de violencias para irritarme. Hasta se llevan el ramo a las narices. Esta expresión la voy a intentar explicar, pero no garantizo su certeza. Es decir, es una aproximación que podemos hacer desde la historia de estos cultos idolátricos. Y es que muchas veces en el culto al sol persa, no sabemos cómo era el culto a Shamash antiguo, eso se perdió en la historia, pero por los persas, que son como los herederos de todos estos cultos babilónicos, había una forma en lo que ellos llaman llevar el ramo a las narices, era como
que se llevaban unos perfumes aquí pegados a las narices para no contaminar con su respiración ese espacio. O sea, de esa manera tan precavida adoraban a ese dios Sol, a Marduk, que era el padre de todos los dioses, para no contaminar el aire que respiraban. Pues también yo obraré con furor, no se apiadará mi ojo y no tendré compasión, y cuando griten a mis oídos en voz alta, los escucharé. ¿Los escucharé o no los escucharé? No los escucharé. Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto en Israel? Porque toda la casa de Judá estaba completamente pervertida. Y desde los que debían custodiarla estaba pervertida y contaminada. Entonces se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué Dios tan duro? Pues que ellos estaban no solamente no cumpliendo el pacto, porque cuando no cumplían el pacto les iba mal y ya estaban cometiendo abominaciones en lo sagrado, ya estaban produciendo una contaminación terrible. Pablo, pero el que iba y hacía su ofrenda desconociendo esto y con fe, Dios, ese es el No, es que aquí no había ninguno de esos. En el pueblo de Israel no había nadie que hiciera esto, o Judá, desconociendo eso. Pues estamos hablando de los judíos, no de los persas, de los babilonios. De los judíos ninguno hacía esto sin conocer la ley. Ninguno. No, pero otros, Pablo. María está preguntando por el pueblo. Los otros estaban vivos, los otros eran los babilonios, los asirios, los egipcios. Es que el pueblo normal que no era sacerdote y que iba al templo con su corazón dispuesto a adorar a Dios. Ok, perdón, no te comprendí. Perdón. Ellos eran los justos que ellos, de ellos ya nos van a decir acá. Ellos saben de que lo que estaban haciendo. Sí, claro. De hecho Ezequiel no sabía lo que estaban haciendo, por eso Dios lo transporta en espíritu. La necesidad de Dios transportarlo en espíritu es para mostrarle lo que se hacía en lo oculto. Exactamente, y que se hacía en lo oculto, lo que estaba en lo oculto. Dios lo llevó a ver lo oculto, porque todos le pasamos factura a Dios todo el tiempo, pero es que Dios ve lo oculto del corazón y ve las intenciones. Verso 1 del capítulo 9. Y clamo en mis oídos con fuerte voz: acercaos los que habéis de castigar la ciudad. Es decir, él está teniendo aquí como una especie sigue en la visión espiritual y está teniendo, es como si una voz hablara, como que venga ya el castigo sobre estas abominaciones. Y llegaron 6 hombres, que son ángeles, por el camino de la puerta superior del lado del norte, cada uno con su instrumento destructor en la mano. Había en medio de ellos un hombre vestido de lino, representando como una función sacerdotal de angelical, que traía a la cintura un tintero de escriba, que iba a narrar todo lo que iba a pasar, un profeta, digámoslo así. Y entrados fueron a ponerse junto al altar de bronce. El altar de bronce era el primer artefacto que se encontraba después del atrio. Y cuando uno cruzaba la puerta e iba a entrar al templo, lo primero que se iba a encontrar gigantesco era el altar de bronce. El altar de bronce era donde hacían los sacrificios de los animales. Y entonces tenía como una especie de parrilla por debajo y estaba con 4 cuernos en cada extremo, y la sangre era vertida ahí. Había un lugar donde se desangraba y era vertida la sangre y era quemada. Y ese olor, eso es lo que llamaban el holocausto, cuando era quemado y se producía la hecatombe, o la quemada pues a gran escala. Dice: vestido de lino que traía a la cintura un tintero de escriba, y entrados fueron a ponerse junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el que estaba. Es decir, del Santo Santorum, la presencia, el Shekinah de Dios se manifiesta y sale hacia el umbral de la casa, y llamando al hombre vestido de lino que llevaba el tintero de escriba, le dijo: pasa por en medio de la ciudad,
por en medio de Jerusalén y pon por señal una tau. Tau es la antigua letra, bueno, tau es la que conocemos ahora del alfabeto griego, ¿cierto? Pero que en el hebreo que se hablaba en este tiempo sería más o menos como una X. No sería como la tab que conocemos ahora del alefato hebreo, sino que sería como una especie de X, pero como recostadita, como mal hecha. Esa es la que ponían en las puertas. Sí, señora. Los dinteles de las puertas. Sí, señora, es esa. Para la presencia de Dios. Sí. Para que el ángel de la muerte no... Pase de la... Ajá, muy bien, esa es la asociación. Entonces, en este lenguaje hebreo arcaico que estaba en estos momentos, era como una señal de una X. Si uno lee, por ejemplo, de patrística, o comentarios o escritos de los antiguos padres de la iglesia, asociaban la tau con la cruz de Cristo, ¿no? Con la cruz que pesa sobre nosotros, y lo hacen de manera como analógica. Y es muy bonito uno ver como escritos donde ellos dicen, y es que para lo que nosotros era la muerte y la ira de Dios no cae, es porque la cruz de Cristo está sobre nuestras cabezas, ¿cierto? Pero es una asociación, ¿no? Le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon por señal una tau en la frente de los que se duelen de todas las abominaciones que en medio de ella se cometen. Es decir, las personas que tú estás diciendo, que se daban cuenta y se dolían y clamaban a Dios para que se purificara eso, así como hizo el rey Josías, que el rey Josías quitó todos esos cultos idolátricos que los reyes antecesores, anteriores a él, habían impuesto. Pablo, pues qué pena, no sé qué tan poco entendía y qué tanta relación tiene con lo que hoy en día la Santa Cruz. Tiene relación, claro. Todo tiene relación como simbología, sí, claro. Mucha. Enfrente de los que se duelen de todas las abominaciones que en medio de ellas se cometen. Verso 5. Y a los otros les dijo, pasad en pos de él por la ciudad y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis compasión. Viejos, mancebos y doncellas, viejos, jóvenes y señoritas, niños y mujeres, matad hasta exterminarlos, pero no os lleguéis a ninguno de los que llevan la tau. Comenzad por el santuario. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante del templo, es decir, los 70 que estaban favoreciendo el culto idolátrico y la abominación. Y les dijo, profanad también el santuario, henchid de muertos los atrios, salid pues. Salieron y se pusieron a matar por la ciudad. Esto es una visión espiritual anticipada de lo que iba a ser la invasión de los asirios, de los babilonios, perdón, y aparte de eso, que no iban a tener, o que muchos, iba a haber un remanente que se iban a salvar. De ese remanente que van a salvar, de esos que tiene la letra tau, ¿quién va a salir? Que ya lo hemos hablado. ¿Quién va a salir de ellos? Daniel. ¿Y quién más? Y los 3 jóvenes aquellos. Medrac, Abednego y Mesac, sí, que les cambiaron los nombres y les pusieron, son nombres babilonios, son nombres persas, que venían con Daniel. Los que estaban con Daniel. Ellos se salvaron porque tenían la tau. Es decir, la tau significaba la protección de que ellos guardaban la fe. Entonces no es una destrucción por destrucción. Purificación. Es purificación, es depuración Era del pueblo. Era un símbolo como tal, los siglos marcaban en su frente algo. No, espiritualmente hablando. Los ángeles, es decir, la tau sí simboliza espiritualmente el justo. La próxima charla hablaremos más de la tau y de los franciscanos cómo la adoptaron, pero ya la versión griega de como la de ustedes ven un monje franciscano y tiene una T acá colgadita en madera. Esa es la letra tau. Pero es muy bonito el significado, pues como símbolo es muy... Sí, claro, porque tiene relación con la cruz también. Verso 8 para terminar. Mientras ellos herían, quedéme solo, y postrándome rostro a tierra, grité, oh Señor Dios, vas a exterminar cuanto queda de la casa de Israel, arrojando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es muy grande. La tierra está llena de sangre.
la ciudad llena de injusticia, pues se han dicho, Dios se ha alejado de la tierra y no ve nada. Así pues haré yo, no perdonará mi ojo, no tendré compasión, haré recaer sus obras sobre sus cabezas. O sea que simplemente, ¿qué está haciendo Dios? Y aquí hay una cosa bien interesante. Este Marduk o Tamuz o la variación que hay de Tamuz, también no solamente, o Samash, más bien el dios solar, también representaba la justicia o la equidad. Entonces, la balanza. Entonces le está diciendo, bueno, ustedes me cambiaron a mí por sus obras, por lo que sus obras les van a dar. Pues espiritualmente sus obras y la sangre que ustedes han contaminado va a producir muerte en ustedes. Dios ni siquiera los tiene que castigar con su mano, porque es que mire que no es Dios el que baja y sale un puño celestial y los aplasta. Es el imperio babilonio. Él los abandona y ellos se los... Es lo que sigue pasando ahora. Exactamente, es el precio de sus obras. Dios los abandona. Ellos tenían resguardo y cobijo en un pacto. Si se salen del pacto, no tienen cobijo. Y el precio de sus obras va a determinar la consecuencia o su porvenir. Mientras que nosotros, por ejemplo, que no dependemos ni del pacto ni de la ley, nosotros dependemos de las obras de Cristo. Y las obras de Cristo fueron como justas, perfectas. Por lo tanto, nosotros podemos estar tranquilos y disfrutar de la gracia. Y el que no interpreta bien la gracia como favor inmerecido, muchas veces lo que piensa de la gracia, o los que vivimos bajo la gracia, o la certeza que nos da la gracia por medio de la fe, que eso puede ser pretensiones de libertinaje o de liberalidad extrema en la fe. Es todo lo contrario, porque quien tiene una verdadera conciencia de la gracia va a tener un corazón agradecido. Alguien que tiene una buena comprensión de la gracia, es inevitable, es inercia pura que tu corazón te lleve a la gratitud. Cuando uno sabe lo mucho que se le perdonó y lo incapaz que éramos para producir ese perdón, lo único que se puede producir en esa fricción de realidades es la gratitud. Solamente. Pero volvemos a lo que hablábamos ahorita, tenemos muy mala memoria. Terrible. Entonces hay momentos en los que obviamente vamos a flaquear. Sí, todo el tiempo. Vamos a sentirnos alejados y vamos a sentir todo esto que estás diciendo. ¿Sabes qué es muy bueno, Marcela? Siempre es bueno y es sano, debido a nuestra memoria terrible, tener como una especie de qué sé yo, de bitácora, de prontuario, de cosas que ha hecho Dios en mi vida y cómo me he sentido yo. Pero Y recordarlo. También a mí me ayuda mucho el servicio, porque cuando uno sirve y sirve con su testimonio, Dios es como recordándole, hey, mira, es muy bacano. A mí me ha pasado. No, eso es una bitácora ahí constante. Eso es un reloj despertador todo el tiempo. Hace poquito fuimos a un colegio y yo me acordé de historias que había hecho Dios que uno no recuerda todos los días, y uno sale con el corazón así porque recuerda. Entonces es una técnica aún mejor, el servir, contar, a lo que me refiero es que pues, esta es la tabla con la que andan los franciscanos, vea. Mostrala. ¿Qué es eso? La tabla con la que andan los franciscanos. Pablo, que la estaba buscando así pues nosotros a veces metemos las 4 y las de caminar. Dios ya no nos retira su cobijo porque ya estamos por Jesús. O sea, realmente podemos a veces alejarnos y decir, pues el hijo pródigo. Correcto. Y decir como, ay, madre, sí, la metí todas las 4 patas, pero no dejó de ser hijo. Ya Dios no nos retiró ese cobijo. Pero, Pablo, se aplica todo eso que estamos hablando para el creyente. No. Sí, claro, total. O sea, es que el no creyente no está ni siquiera en pacto. Claro, está en la peor situación, en depender 100% de sus obras. El judío depende del pacto. El pacto para cumplirlo es cosa seria, pero depende de un pacto, y ese pacto es un acto de fe también, porque está esperando el Mesías, y sabemos que el Mesías va a volver y ellos lo van a reconocer. Eso está escrito. Complicado, el no creyente es que ya sabe cómo son las cosas, pero... El complicado es el no creyente, porque el no creyente depende de sus obras. Y ahí la están barrando todo el tiempo. Pero no, el no creyente que tiene conciencia. Exacto. Sí. Y el que no tiene conciencia también depende de sus obras. Es que el ser humano es una balanza, dependemos de lo que hacemos. Sí, pero la persona que no tiene
pues que por circunstancias nació en ese hogar o que no tuvo acceso. Él tiene todos tenemos una revelación natural de Dios bajo la figura o el nombre que sea, ¿cierto? Pero esa revelación natural que proviene de Dios y que está implícita en el espíritu humano, de trascendencia, de autorrealización, de buscar ese trascender, no es suficiente para la salvación. Sin embargo, aquel que nunca escuchó, y esto es reiterado, yo creo que cuando uno tiene su conversión, eso es lo primero que uno se pregunta. ¿Qué pasa con el indiecito? ¿Qué pasa con el budista? Esa es la pregunta de todo el tiempo. Y sabemos que, o cómo descansé yo no sé con quién hablaba hace poquito de esto, contigo, cómo descansaba yo con eso, porque eso fue como un caballito de batalla durante mucho tiempo para mí y se me convirtió en un problema. Y la única forma en que logré tener paz con esa circunstancia o con esa inquietud es saber quién es Dios. Entonces primero hay que conocer a Dios para uno descansar. No es que lo conozca, pero conocí una faceta que es muy fácil de explicar. Conocí a un Dios que es juez y conocí a un Dios perfecto. Entonces, si tenemos un Dios que es juez y es perfecto, ¿cómo son los juicios de un juez perfecto? Perfectos. Por lo tanto, el indiecito, la persona que fue criada en determinado rito, etcétera, etcétera, vive su vida y muere ahí y nunca escuchó el evangelio, va a ser juzgada por un juez perfecto. Por lo tanto, el lugar el que le va a corresponder va a ser un lugar perfecto conforme a él es. Ya saber a dónde va, sí, ya saber a dónde va yo, simplemente por tener la escritura, me parece muy ambicioso de nuestra parte. Entonces yo descanso esa inquietud en la perfección de Dios, y en la perfección de Dios no tengo ningún problema. ¿Quién soy yo? Si el veredicto de un ser perfecto es perfecto, así que ¿qué me importa a mí para dónde va o no? Es perfecto para dónde tiene que ir. Uno en el mundo se pregunta eso, pero vos empezás a conocer a Dios y ya, pues, llega un punto de tal conocimiento que uno ya lo que tú dices, ya no le taladra en la cabeza. Ya no se preocupa porque lo conozcan. Exacto. Sí. Eso es normal, esa inquietud es completamente normal y se la han hecho desde los primitivos hasta la fecha. Sin embargo, pues de los cristianos primitivos. Sin embargo, lo más tremendo de todo es que tenemos que saber descansar en la perfección de Dios y ocuparnos de lo que Él nos mandó. Porque por preguntarnos qué le pasa a este, qué le pasa al otro, perdemos conexión con él. Claro, no, y perdemos de hacerlo. O además, es que como Dios es perfecto y sabe quién se salva, quién no, entonces yo para qué voy a evangelizar. No, es que incluso yo vivo o también descanso en la perfección de Dios o en la gracia de Dios de la siguiente manera. Ejemplo, tengo como un principio de vida, dice el siguiente: yo actúo de tal manera que de mí dependiera la salvación. Yo actúo de tal manera que yo pudiera perder la salvación por mi culpa, pero sabiendo que no la puedo perder. Pablo, ya que hablamos de que Dios, pues, cuando busca es un juez perfecto, dependiendo de cómo la persona esté viviendo su vida, la haya vivido, o sea, que no signifique que fue malo en su vida, sino que llevó una vida, digamos, acorde a los mandamientos de Dios, ¿sí o qué? Pero otra persona que va más allá, con una vocación más espirituales, lleva más la información y esto, cuando sean juzgados, igual el uno, fue bueno, va a ser juzgado bueno, ¿cierto? Digamos, se tiene algún conocimiento de que como fue más allá, o sea, no se quedó en seguir, sino que antes prolongó y llevó mensajes y correcto. ¿Va a ser juzgado como en otro nivel o...? No, todos vamos a ser juzgados en el mismo nivel. Sí. Pero no todos vamos a tener el mismo juicio, es decir, no todos vamos a tener el mismo veredicto. El nivel es el mismo, el veredicto no. Ahí lo están a tener. Como decir, vos pagaste con un 7, pero entonces como vamos allá, entonces vos vas a sacar un 9, ¿no? En sí, no. Eso es muy difícil. ¿Cierto? No, en el cielo nos vamos a sorprender. Y yo me incluyo pues ahí. Pero nos vamos a sorprender de a quienes nos vamos a encontrar y quienes nos vamos a ver las caras allá. Ya estamos allá.
Pablo, yo pensaba que cuando uno tenía la convención de que uno podía salvarse. Y a mí en esos días me decían que nadie vamos directicos para el cielo, sino que uno tiene que como digamos al purgatorio, pues yo no sé cómo se le puede llamar más eso y que no sé qué hay que hacer para llegar a la salvación, entonces nada, lo que uno haga bueno sirve. Tú me estás hablando por algo que te dijeron. Sí, y me quedó la duda porque yo pensaba que si que uno podía hacer lo que fuera. ¿Y con qué autoridad te lo dijeron o quién te lo dijo? O sea, una persona que es demasiado católica, una muchacha que, o sea, esa niña nos consagrada a la Virgen María, pero a mí se me quedó pues como esa duda. Mira. Porque, o sea, yo cuando ella dijo eso, yo me quedé como, pues, o sea, yo sé que hemos sido muy pecadores, pero si ya Dios nos perdonó, porque nos arrepentimos de corazón y el rosario, uno sabe que uno está dentro del catecismo católico, entonces ya que le digan a uno que no se va a salvar, por más cosas buenas que haga, que uno como... Entiendo, dentro del catecismo católico existe la visión de la iglesia o la cosmología, la estructura, la iglesia como estructura o como cuerpo de Cristo tiene un peregrinaje, ¿cierto? Dentro del catecismo se puede hablar de la iglesia militante, que viene siendo todos aquellos santos me refiero iglesia, todos, cualquier creyente, y esa es la iglesia militante, que está en la guerra, aquí en el combate. Iglesia purgativa, que es la que está en un tránsito de depuración antes de encontrarse con Dios, y la iglesia triunfante, que es la que se ha encontrado con Dios y está orando por todos. La militante puede interceder por la purgativa, o sea, por los que están en el purgatorio, y la triunfante intercede por la militante y por la purgativa. ¿Ya? Eso dentro de la teología que se ha elaborado a través de lo que es el purgatorio. El purgatorio viene como una explicación teológica a muchas cosas que vive el ser humano después de su muerte. Cómo nosotros, siendo impuros, vamos a pasar a la pureza de Dios. Tiene que haber una depuración. En ese estado de cosas nace el purgatorio. Bíblicamente es muy difícil de rastrear. Tiene algunas pinceladas del libro deuterocanónico de Macabeos, pero rastrearlo bíblicamente es más difícil. Se rastrea más bien desde la tradición, porque la Iglesia Católica hace doctrina a través de diversas fuentes. Una es, ya no estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de teología. Una es de las fuentes es la Biblia, que es la que estamos leyendo acá y la que estamos estudiando y la que estamos en la esfera en la que nos estamos moviendo en este espacio. La segunda es la tradición, ¿cierto? Entonces, esa doctrina: Biblia, Iglesia, tradición. La tradición es todos los escritos, por ejemplo, de los santos, de los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Y muchos padres de la iglesia han compilado todo ese sentimiento y todo ese fervor que se ha transformado en los concilios en doctrina. ¿Ya? El purgatorio hace parte de la doctrina que llega a la Iglesia Católica por medio de la tradición. Yo no he escuchado el primero que diga, hay gente que está pensando todo el tiempo en el purgatorio, hay gente que está pensando en hacer lo que Dios dice, conforme el Evangelio, confiado en su salvación y no piensa para nada en el purgatorio. ¿Es más católico el que todo el tiempo está pensando en el purgatorio o el que no está pensando en el purgatorio? Eso viene de vez en cuando en la mente, porque uno no está pensando en eso. Correcto, pero hay muchas personas que sí, tú no, pero hay muchas personas, mira, hay muchas personas que todo el tiempo están en su esperanza en el purgatorio, o con un espíritu de condenación todo el tiempo. ¿Qué fe tiene? Hay un espíritu de condenación muy fuerte. Y hay dos caminos que se han seguido a la santidad. Uno es a través de la autojusticia, es decir, todo el tiempo en un mea culpa que tengo que purgar en esta tierra. Otros
viven su santidad o buscan la santidad en medio de la gratitud. Hay dos caminos que puedes elegir. Yo ya opté por el mío. Bueno, vamos entonces a orar. Yo sé que no te respondí teológicamente, ¿cierto? Más o menos te di unas pinceladas, porque eso está ahí escrito, pero lo que Dios quiere es la santidad. Yo la puedo buscar con temor a la condenación de poder, si yo decido ir a hacerlo de esa manera, o por la gratitud. La misma gratitud me va llevando a no querer ofender a este Dios que me ha amado tanto y que estoy conociendo, y que entre más lo conozco, más lo quiero agradar. Sí. Hay formas de acercarse. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Yo te doy gracias porque todos estamos acá, Señor. Hay tantas inquietudes, hay muchas cosas que no conocemos, Padre. Hay tradición, hay escritos de hombres que caminaron contigo muy respetables y mujeres. Pero también tenemos una revelación acá, Señor, que fue la misma que tú nos hablaste en los evangelios y cuando estuviste explicando, Señor, todo esto 3 años. Y bajo esos principios caminamos y nos sentimos seguros. Ayúdanos a caminar primero en los principios sólidos de la fe. ¿Quién eres tú? Respecto a tu sacrificio, ¿quiénes somos nosotros? Para que en esos principios básicos, elementales y sólidos edifiquemos nuestra fe y crezcamos en ella. Para que después quizás, con mayor comprensión de lo que es fundamental como iglesia, podamos especular, podamos preguntarnos sobre cosas que son más secundarias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Bien, a ustedes.